pues, el Día Internacional del Suicidio, doctor. Correcto, Ávila, así ¿cómo lo está? Alejandro estableció. Ávila. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Pues efectivamente el 10 de septiembre se ha constituido como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, esto por la Organización Mundial de la Salud a partir de 1993. Un tema que lo comento, bueno, con cifras alarmantes, sobre todo en México, ¿no? Y de adolescentes, o sea, Sí. es terrible, ¿no? Y no hay ninguna atención. Sé que usted fundó la primera clínica en atención a este tema. Así es, somos el Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Tenemos 2 años de habernos constituido, somos 10 miembros fundadores y nuestra intención es precisamente hacer la prevención del suicidio en México y en Latinoamérica. ¿Cómo lo podemos prevenir o cómo podemos darnos cuenta de que una persona está en este riesgo, por así llamarlo? Hay muchos síntomas. Generalmente lo más frecuente es encontrar en la gente cambios radicales en su funcionamiento, o que duerman mucho, que dejen de dormir, o que empiecen a comer demasiado, que dejen de comer, que se aíslen, que tengan una situación de agresión, de violencia contra ellos o contra alguien más. Y sobre todo este aislamiento que muchas veces vemos en nuestros pacientes que ya no desean vivir o que no tienen un proyecto de vida. Oiga, estos síntomas, bueno, pues por supuesto son de llamar la atención, pero mucha gente los ignora, ¿no? Si duerme de Así más, es. está cansado, ha de haber hecho mucho ejercicio, etcétera, y lo vamos tomando a la ligera, ¿no? Las personas. Sobre todo en los adolescentes es como bastante difícil, me dicen muchos papás y maestros que son conductas que generalmente tiene adolescente, que se aísla, que es agresivo, que no tiene mucho proyecto de futuro, pero hay que identificar cuando estos síntomas son en intensidad, en frecuencia y en duración muy, muy densos, y esto nos lleva a pensar que ya la problemática ha rebasado, y sobre todo si estos síntomas se presentan más de 2 semanas en forma, repito, intensa. En este sentido, los adolescentes, bueno, yo tengo muchos amigos adolescentes, lamentablemente muchos han incluso intentado, pero bueno, Ujú. ya por fortuna lo han superado, pero la clínica creo que es una clínica que viene mucho a ayudar, ¿no? A la sociedad sobre todo. Sí, esta clínica que se abre es una clínica especializada en donde el manejo lo hacemos en forma multi e interdisciplinaria. Es decir, somos varios los especialistas que incluye psicología, trabajo social, enfermería, medicina, psiquiatría, tanatología y sobre todo suicidología. Y este trabajo en equipo permite que el paciente más rápidamente salga de su situación. ¿Debe de ser tratado por un psiquiatra, un psicólogo, aquella persona, o por cualquiera, un psicoterapeuta, o da igual por así llamarlo? Lo que inicialmente hacemos es una valoración. Cada paciente va a tener una particularidad. Hay pacientes que con una psicoterapia, con un apoyo emocional, salen perfectamente bien. Cuando el problema ya tiene una condición, decimos, patológica, con una situación depresiva mayor, los medicamentos pueden ayudarle bastante para superar más rápidamente el problema. En este sentido, los medicamentos muchos han creado mitos incluso, ¿no? Personas dicen, no tomo medicamentos porque yo no estoy loco, ¿no? Pero no Sí. se trata de eso, ¿verdad? Hay dos mitos. Uno, el que toma medicamentos está loco, y el otro, el que le toma medicamentos se va a hacer adicto. Ni uno ni el otro. Respecto a los medicamentos, buscamos especialmente aquellos medicamentos que alivien los síntomas y no se genera una adicción porque buscamos también y hace con mucho cuidado y especificidad respecto a la dosis que se le da al paciente, y tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Es decir, llega un momento donde el paciente gradualmente va dejando el medicamento para evitar caer en una conducta adictiva. En ese sentido también dicen que los si toman medicamentos, pues se hacen quizás no adictos, pero que son ansiosos y comen de más, o el cigarro, etcétera. ¿Es cierto o falso? No, afortunadamente los medicamentos hoy en día ya ni generan estos efectos colaterales. Hay gente que decía, es que se me reseca la garganta, es que me da dolor de cabeza, no puedo dormir o duermo demasiado. No, ya los medicamentos tienen muchísimo más control para que el paciente más fácilmente los acepte y pueda continuar el tiempo que se le da de indicación el medicamento. Los test que pues muchas veces dice la abuelita, tómate este té o estas gotitas, te van a hacer bien. ¿Eso funciona o el especialista es el indicado? Hay que aclarar primeramente estos tés o del abuelito que se venden comercialmente es para cuando hay situaciones leves y ocasionales. Es decir, no podemos estar tomando todos los días y todo el tiempo estos test, sino la intención es que si hay una problemática leve que no supere mucho en tiempo ni intensidad,
sí estos pueden aliviar temporalmente la situación, pero cuando ya es recurrente, es persistente el problema, lo más indicado es que se haga una valoración integral y que se le dé el medicamento que va a ayudarle mejor al paciente. Ningún medicamento se vende sin receta, ¿verdad? De este No. tipo. No, no, y aparte ahí la indicación es de que solo el psiquiatra es el indicado para dar estos medicamentos y que tengan el control del mismo médico para que se sepa en qué momento se le va a aumentar la dosis o en qué momento ya puede empezar a disminuirse. En gente pues más grande, adultos por así llamarlo, eh, ¿cuáles son los síntomas más comunes en ellos? Digo, ellos no duermen, ¿no? Todo el tiempo, pero ¿cómo los podemos identificar? El adulto tiene generalmente dos como caminos o salidas a esta problemática. O se llenan de estrés y de una neurosis muy intensa, o llegan a esto que le llamamos el síndrome del burnout. Gente que trabaja mucho, gente que se esfuerza mucho, que expone mucho su cuerpo, que no tiene un funcionamiento de vida sano integral, con ejercicio, buena alimentación, otras condiciones que le permiten vivir mejor, estos adultos van a empezar a tener síntomas psicosomáticos o síntomas ya médicos. Los primeros, los síntomas psicosomáticos, la gastritis, la colitis, las úlceras, las migrañas, todos estos síntomas que son resultado de una acumulación de estrés y de ansiedad. Y ya los otros síntomas médicos, bueno, pues hablábamos de la depresión y otras problemáticas mayores que tendrían que valorarse. En este sentido, los adultos entonces que toman, fuman, trabajan en exceso, no hacen ejercicio, no dedican un tiempo a la familia o a lo Así social, es. son los más, los que van en aquel camino del Sí, suicidio. porque generalmente estos adultos en esta demanda que se hacen a ellos mismos o que hace la sociedad, en donde hay que pagar todas las cuentas, en donde tienen que rendir mucho tiempo, o buscar dobles turnos, o trabajar largas jornadas, llega un momento donde hay una saturación. Hemos visto, por ejemplo, que cada vez hay jóvenes adultos que tienen más problemas cardíacos, más problemas de colesterol, de triglicéridos, que son todos estos excesos que el cuerpo empieza ya a manifestarlos. El tomar una terapia o acudir con un psicólogo, en este caso sé que usted lo es, doctor, este, pues es para simplemente poder relajar y llevar un buen camino. No necesariamente uno tiene que estar aparentemente trastornado, como dicen, para poder acudir, ¿no? Y llevar una vida sana. Sí, la psicoterapia, independientemente de la línea y de muchos tipos, siempre va a ayudar al sujeto a tres cosas elementales. Uno, la catarsis, es decir, sacar todas estas emociones y sentimientos acumulados del día, de la semana, del mes o del año o de los años. Otro de los elementos muy productivos dentro de la terapia es que el terapeuta va a poderle proporcionar al paciente herramientas y la forma del camino de acuerdo a su mal funcionamiento que él mismo no detecta y que el terapeuta tiene esta capacidad para decirle en qué cosas o en qué conductas está incurriendo mal, que no está teniendo un funcionamiento sano, adecuado para él. Y el tercero y más importante es que la salud debe ser integral. Debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, nuestras emociones. Hay muchos mitos, ¿no? Dicen los psicólogos, hazte para allá porque no, yo no estoy mal. Y no, no, con estas cifras de adolescentes, de jóvenes, estaba viendo también que en los adultos mayores los que más se suicidan son los casados. Así es. ¿Por qué la presión de las cuentas, de la familia o qué hay que usted Genera- nos ha visto en la sí, clínica? hay mucho intento de suicidio en adulto y generalmente lo logran más los hombres que la mujer. Lo que encontramos aquí es exactamente la acumulación de tensión, de ansiedad, de una vida demasiado agitada, en donde no hay tranquilidad, no hay buena alimentación y si además, como bien lo comentas, se le suman adicciones, pues es como toda Y una explota. bomba de tiempo hasta que explota, efectivamente. No, pues doctor, oiga, en este sentido, qué interesante es este tema del suicidio. ¿Y el día por qué lo instauraron? O sea, porque relativamente, pues, lleva pocos años, ¿no? ¿20 años? 10 años, 10 años. Ah, 10 años. 2003 me dijo, ¿no? Des- Sí, eh, eh, Desde el 2003 desde efectivamente se ha instituido, pero no, lo habíamos dicho 1993, fue un error mío, el 2003, correcto. Esta condición que establece la Organización Mundial de la Salud es porque en todos los estudios y las investigaciones se vio que hay programas de prevención para cualquier tipo de enfermedad, cáncer, VIH, etcétera. Pero el suicidio, a pesar de que es una de las condiciones que más muertes ha cobrado a lo largo de la historia de la humanidad, nunca se había considerado la importancia de un día para hacer prevención y es más que nada para hacer conciencia.
Realmente todos los días deben ser de prevención del suicidio, porque esta problemática nos ha rebasado año con año, los números a nivel mundial se incrementan, nunca se ha detenido y tampoco ha disminuido. ¿Hay Y esto se algún hay que tomar en mes en cuenta. especial? Sí, generalmente aquí en México encontramos que hay más intentos de suicidio en diciembre y hay más suicidios consumados en enero. O sea, una cosa es que lo intenté, me Así corté, es. me hice daño físico, pero no lo logré. Y el consumado, bueno, es lamentablemente ya la muerte, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ocurre? Generalmente en diciembre hay muchas emociones, afectos, es el último mes del año, hay reflexión sobre qué hice durante todo el año y en esta evaluación a lo mejor a muchos no les va bien y se angustian, se preocupan, puede haber acumulación de deudas, hay mucha comercialización respecto a compra, regalos, etcétera, y esto puede generar mucha tensión en las personas y la idea de morir puede ser atractiva y por eso hay mucho intento. En enero ocurre lo mismo. La única diferencia es que ya no hay tantos afectos, ya no hay tanta cercanía, hay la crisis de enero, Y la siembra de deudas. enero, y bueno, esto suma o incrementa el deseo y se logra más. Pues doctor, estamos poniendo su página de internet a lo Sí, largo de la gracias. entrevista. Ahí, digo, si usted conoce a alguien o tiene algún familiar con estos síntomas, pues de inmediato acuda a un Sí, especialista porque, bueno, creo que es un tema muy complicado, ¿no? Y que hay que atender. muy complicado y yo agregaría que es la única muerte evitable. La única, bueno, sí. Entonces, si la gente acude con nosotros, va a tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida, va a tener la posibilidad de tener un funcionamiento más adecuado para él y para quienes le rodean. Pues doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta Gracias a usted. tarde.